Muy buen día. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Quiero recordarte que estamos estudiando durante todo el trimestre este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana que ya comenzamos, estamos estudiando este tema también que es muy interesante, que es comprando la primogenitura. Y estoy seguro que a esta altura tú ya te sabes el texto de memoria, pero vamos a repasarlo una vez más. Acompáñame a leerlo en la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Leamos como nos dice allí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Aquí me voy a arrodillar, si puede hacer lo mismo, estaría genial, pero si no, vamos a orar en nuestro corazón. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar ahora que hemos de estudiar su palabra. Pedimos que nos guíe, nos dé su buen espíritu, quede con nosotros y que al escudriñar su palabra también podamos entender las lecciones para nuestro tiempo y que podamos también practicarlas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio y el apartado para el día de hoy lleva por título Un bocado muy costoso. Y nuestra primera pregunta nos dice de la siguiente manera: ¿qué advertencia debemos tener en cuenta sobre la precipitada decisión de Esaú cuando Jacob le ofreció comida a cambio de su primogenitura? Muy bien, ¿qué es la lección que aprendemos de esa parte? Pues él tenía hambre, él quería comer y Esaú hace una decisión. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios para que podamos entender lo que la Biblia nos dice. Génesis capítulo 25, es donde vamos a leer, y ahí vamos a leer el verso número 34. Mira lo que dice. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Nos damos cuenta? Comió, bebió, se levantó y se fue. Muy bien. Fue una decisión que él tomó en ese momento. Parece algo simple. Uno se sienta, come, bebe, se levanta y se va. Pero la palabra de Dios dice que así, de esta manera, él menospreció la primogenitura. ¿Nos damos cuenta? Pues veamos lo que nos explica este párrafo de Patriarcas y Profetas, página 177. Leamos allí. Por un plato de lentejas, Esaú se deshizo de su primogenitura y confirmó la transacción mediante un juramento. Unos instantes después, a lo sumo, Esaú hubiera conseguido alimento en las tiendas de su padre. Muy bien. Entonces, fue algo muy simple. Él comió, pero también juró. ¿Recuerda que lo leímos la lección pasada? Bueno, pero ¿había comida? ¿O esa era la única comida que él tenía? Claro que había más. Hemos leído que podría haber conseguido comida, pero él quería esa. Sin embargo, vamos a ver que aún hay más de esto. Leamos un poco más lo que nos dice el siguiente párrafo. Pero para satisfacer el deseo del momento, trocó descuidadamente la gloriosa herencia que Dios mismo había prometido a sus padres. Todo su interés se concentraba en el momento presente. Estaba dispuesto a sacrificar lo celestial por lo terrenal, a cambiar un buen futuro por un goce momentáneo. ¿Nos damos cuenta? Así que entonces él pues quería comer ese guiso y estuvo dispuesto a menospreciar las bendiciones espirituales que conllevaban la primogenitura, porque se basaba más en lo temporal, en el momento que estaba viviendo y no en las cosas que iban a permanecer. Muy bien, pero aún hay más. Leamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Así menospreció Esaú la primogenitura. Al deshacerse de ella, tuvo un sentimiento de alivio. Ahora su camino estaba libre. Podría hacer lo que se le antojara.
¿Cuántos aún hoy día, por este insensato placer, mal llamado libertad, venden su derecho a una herencia pura, inmaculada y eterna en el cielo? ¿Se da cuenta? Un placer. Él tenía el placer de comer. Dijo, bueno, ahora que ya no tengo la primogenitura, yo puedo hacer todo lo que quiera. Muchas personas se quieren ver libres de esas cosas. Y dice, bueno, ahora estoy libre de todo. Y suena muy interesante. Pero se pierde la herencia eterna, que fue la que se le había prometido. ¿Se da cuenta? Así que una pequeña decisión en la vida puede hacernos perder la bendición que Dios nos quiere dar. ¿Se da cuenta? Pero una pequeña decisión mal hecha, cuando cambiamos lo espiritual por lo terrenal. Así que vamos a comenzar a ver nuestra siguiente pregunta. Mira cómo dice. ¿Qué debemos aprender sobre la advertencia de Dios con respecto a la herencia de Esaú? Hay una advertencia en la palabra de Dios. ¿Qué debemos aprender de esa advertencia? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos aquí en el libro de Malaquías, capítulo 1, verso 2 y verso 3. Dice así: yo os he amado, dice el Eterno, pero vosotros decís, ¿en qué nos amaste? Esaú no era hermano de Jacob, dice el Eterno, y aún así amé a Jacob y a Esaú desestimé, y desolé sus montes y abandoné su herencia a los chacales del desierto. Muy bien, vemos lo que nos dice la palabra de Dios. Amó más a Jacob. Pero vamos a ver aún más qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Veamos este siguiente párrafo que está en el libro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Y ahí vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Veamos lo que dice. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú desestimé. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Muy bien. ¿Qué significan todas estas palabras? Esto es, Dios amó a Jacob, pero a Esaú no lo amó o no le tuvo en estima. Entonces, ¿Dios es injusto? ¿Hay alguna injusticia porque Dios no amó a Esaú? Vamos a darnos cuenta que estas cosas no funcionan de esta manera. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada, esto es, el Espíritu Profecía, sobre este asunto. Veamos lo que nos dice. Vamos a ver qué es lo que nos habla sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo en este texto que tenemos aquí y veamos lo que nos dice. Allí está escrito de la siguiente manera en Patriarcas y Profetas, página 207. No hubo una elección arbitraria de parte de Dios por la cual Esaú fuera excluido de las bendiciones de la salvación. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. No hay elección, excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Muy bien. Esto es, no es que Dios excluya a las personas, no es que Dios dice este sí, este no, sino uno elige lo que va a pasar, uno elige lo que quiere. Muy bien. En el plan de la salvación de Dios, Dios le ha dado la oportunidad a todos, pero cada uno tiene que elegir. Ahora, veamos lo que nos dice este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Leamos cómo nos explica. Mismo libro, misma página. Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la vida eterna. La obediencia a sus mandamientos. Mediante la fe en Cristo, Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley. Y todo el que alcance la norma requerida estará en el reino de la gloria.
Muy bien, entonces no hay que unos sí, unos no, unos pueden más, otros no pueden, sino que Dios estableció una norma. Todos los que alcancen esa norma van a estar allí. ¿Se da cuenta? Pero hay más todavía. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el mismo libro. Es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las Escrituras y huya de la tentación. Muy bien, entonces Dios ha puesto las formas que se deben seguir. Recuerden que Esaú no quería, él no deseaba, para él era una carga obedecer, llevar adelante las cosas que Dios pedía, pero cada uno que haga lo que Dios pide es elegido. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos a ver qué más nos dice este párrafo y leamos cómo está escrito. Es elegido el que tenga fe continuamente, el que obedezca a cada palabra que sale de la boca de Dios. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Entonces aquí vemos que Dios puso las condiciones, uno cumple las condiciones, entonces Dios otorga el resultado de la redención. Muy bien, pero tiene que ser esto constante, no podemos ser intermitentes. Cuando somos intermitentes podemos quedarnos en el camino. Muy bien, entonces tenemos que tener una fe constante, tenemos que obedecer cada palabra, no una palabra sí y dos no. Tenemos que ser constantes en la obediencia y tenemos que ser obedientes en todo. Muy bien, así que estas son las cosas que nosotros podemos aprender de las advertencias que se nos hacen. Esto es, Esaú quería las bendiciones, pero las temporales. Las espirituales no las deseaba. ¿Se da cuenta? Y cuando nosotros entendemos esto, la advertencia es, ¿por qué Dios desestimó a Esaú? Porque Esaú no deseaba esas bendiciones. Así que espero que todos nosotros podamos desear esas bendiciones espirituales y también podamos reunir todos los requisitos que Dios quiere, obedeciéndole siempre, para que podamos también nosotros ser participantes de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Muy bien, pero por hoy hemos concluido, así que quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite la vida y la salud. Queremos pedir su bendición ahora que hemos estudiado su palabra. Pedimos que nos guarde, que nos pueda hacer reflexionar sobre estas cosas importantes y que al participar de las bendiciones que Dios promete también podamos recibir las fuerzas para seguir adelante. Guárdenos y no permita que los hábitos malos de nuestra vida nos dominen de tal forma que perdamos la herencia eterna. Pedimos todo esto sin merecerlo, pero todo lo queremos confiar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues queremos agradecerle por estar con nosotros y recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.